Bueno, buenos días a todos. Gracias por sumarse a esta nueva edición, nueva charla. La idea es que hoy hablemos un poquito de todos esos artefactos que usamos en el proceso de experimentación. Y por eso las llamamos máquinas de aprender, porque en el fondo estos artefactos nos ayudan a conocer más, a entender mejor cómo funcionan nuestras ideas, nuestras soluciones, nuestras propuestas en el contexto en el que queremos insertarlas. Para quienes no me conocen, mi nombre es Paulina Becerra, soy diseñadora industrial de formación original, tengo una maestría en Ciencia, Tecnología y Sociedad y hace ya algunos años que vengo trabajando con Practia en procesos de innovación, aplicando metodologías ágiles como Design Thinking al desarrollo de soluciones centradas en las personas. Creo que se escucha bien, pero cualquier cosa me pueden escribir en el chat si hay algo que no se entiende o que necesitan que repita. Y también les recomiendo que puedan ir poniendo las preguntas que tienen en el chat. De esa manera, si las veo en el medio de la charla, quizás podemos hacerlo un poquito más interactivo. Y si no, hacia el final también voy a dejar un tiempito como para que intercambiemos a través de este mecanismo. Bien, si tenemos en cuenta el proceso de innovación en general, busca o tiene como principal objetivo generar nuevas soluciones o identificar nuevas soluciones, y para eso se ponen en marcha un montón de procesos o de actividades que tienen que ver con asegurarme un volumen suficiente de ideas, de iniciativas, digamos, de soluciones que yo creo que son viables o asequibles para el problema o para la situación en la que estoy trabajando. Pero muchas veces pasa que en este proceso de innovación, en esta búsqueda de soluciones, lo que tengo es un mar de ideas, un mar de cosas que tengo que elegir, que tengo que testear, y empieza a volverse un proceso bastante abrumador, ¿no? Entonces decimos, bueno, ¿y ahora quién podrá ayudarnos? Cuando tenemos esta situación en la que ya contamos con un volumen interesante de soluciones posibles o de propuestas o de iniciativas que creemos que pueden dar respuesta a problemas o a necesidades de las personas, y digamos, empezamos a construir preguntas acerca de cómo esas ideas se ajustan mejor o no a los problemas o a las necesidades que tienen las personas, ¿no? Entonces, en este momento empezamos a tener preguntas nuevas acerca de esas ideas. Además, necesitamos tener criterio para evaluar acerca de lo que es bueno o malo de esas ideas, para poder decidir con cuál de esas ideas necesito avanzar o cuál llevo a la fase siguiente. Por supuesto, necesito descartar, necesitamos limpiar ese panorama de opciones y poder elegir de una manera inteligente. Queremos seguir buscando nuevas soluciones y alternativas, pero no en el sentido de ampliar este mar de ideas, sino buscar una solución que vaya ajustándose cada vez más o que vaya reuniendo de una manera coordinada a las ideas que tenemos hasta el momento, o tenemos suficientes ideas, pero necesitamos explorar cuál de esas es la que mejor responde a las necesidades o cuáles son más relevantes para el usuario. Y además estamos dispuestos a invertir algún esfuerzo en mejorar esas propuestas. Digamos, todas estas señales nos indican que podemos pasar a la acción, a la construcción de algo que nos ayude a tomar decisiones y que nos ayude a validar todas las hipótesis con las que venimos trabajando en el proceso de innovación, ¿no? Entonces, la idea de tener un artefacto que me ayude a hacer tangible eso que estoy pensando como solución, y al mismo tiempo usar ese artefacto para comunicarme con otros y para validar estas hipótesis con otros, aparece como, si se quiere, como una acción preferible
para la toma de decisión y para el avanzar en este proceso de innovación. Ahora resulta que no hay una única manera de pensar estos artefactos y en el universo del proceso de innovación tenemos un montón de formas diferentes de acercarnos al proceso de construcción de estos artefactos, y podríamos tener las maquetas, los pilotos, los prototipos, los productos, las versiones alfa o beta de estos productos, las POC, los conceptos, los wireframes. Son todas palabras que de alguna forma se usan para caracterizar distintos artefactos que se ponen en juego en un contexto de experimentación y que nos permiten pasar de las ideas a la definición de soluciones más concretas. Todos estos artefactos tienen un montón de cosas en común, más allá de las particularidades que los hacen diferentes. La idea es que un poco en esta charla vamos a contar los principales artefactos que se usan en el proceso de innovación para entender en qué momento correspondería o sería adecuado usarlos para validar determinadas hipótesis. Pero empecemos por el principio. El objetivo de esta etapa sería construir este dispositivo que emule la idea o el concepto y que además nos ayude a testear y comunicar ese diseño a un tercero para tomar decisiones, por ejemplo, comparando soluciones que responden mejor a una necesidad o que son más eficientes en el uso de los recursos. También me permite incluir a otros usuarios o a otros involucrados en este proceso de toma de decisión, porque es una manera de hacer tangible estas ideas que nosotros tenemos, que a veces son difíciles de comunicar o al menos son difíciles de asegurar que la otra persona está imaginándose exactamente lo mismo que me estoy imaginando yo como equipo de desarrollo. Entonces, estos dispositivos nos ayudan también a integrar a esas personas que quizás no vienen acompañando todo el proceso de innovación, pero que son claves para definir la manera en la que esta solución, digamos, resuelve esos problemas, ¿no? Entonces, estos dispositivos, todos los que veíamos antes, tienen en común estos elementos que son construidos para comunicar la idea que tengo de solución y al mismo tiempo permitir al otro que reaccione o que establezca un contacto directo con ese dispositivo y me pueda agregar información, me pueda ayudar a entender su punto de vista respecto de esta solución. Entonces, de alguna forma, estos artefactos lo que hacen es poner en juego una tríada, que es la tríada básica del proceso de experimentación, que está asociada con la combinación de hipótesis, que son estos supuestos de problemas y de soluciones que se ponen en juego en el proceso de innovación, la acción de testear o de validar o de falsar estas hipótesis, estas cosas que nosotros suponemos respecto de lo que el usuario necesita, desea o entiende como solución del problema, y al mismo tiempo me permite trabajar en la síntesis de la solución porque puedo recuperar hallazgos o aprendizajes en la interacción de estos artefactos experimentales con las personas con las que los pongo en este contexto de testeo, ¿no? De validación. Entonces, todos estos artefactos lo que van a hacer es ayudarme a avanzar en este ciclo de formulación de hipótesis, de testeo de esas hipótesis, de establecimiento de hallazgos o de aprendizajes, de manera que yo pueda ir realimentando el proceso de innovación de una manera iterativa. Entonces, el concepto de prototipado, voy a hablar de prototipado en general, como todos los, como la acción que reúne a la construcción de todos estos artefactos que me ayudan a acercarme a la propuesta de solución final, es precisamente un acercamiento experimental al desarrollo, al testeo y al mejoramiento de ideas
sobre todo en etapas tempranas, antes de invertir grandes cantidades de recursos en la implementación de una solución. Esto que nosotros conocemos dentro de la metodología como el proceso de prototipado, se traduce en estas formas, en estos artefactos particulares que tienen objetivos y características bastante diferentes y que tienen además una, si se quiere, una utilidad concreta en función de la etapa en la que lo esté implementando. Entonces, ¿para qué me sirve este acercamiento? Principalmente para experimentar, para poder encontrar iterativamente características y soluciones que sean mejores que las que prefiguro al inicio del proceso. Para evaluar también cómo esa prefiguración tiene impacto en la experiencia del otro, para aprender qué es lo que prefiere mi cliente, mi usuario, mi destinatario con esta solución, y para refinar y adaptar esa idea original en función de este feedback que voy obteniendo con el usuario y con los distintos actores del proceso de innovación. Entonces, vamos a ir repasando de a una, muy sintéticamente también, cuáles son estos elementos como para tener una imagen global de qué herramientas puedo usar en el proceso de prototipado dentro del desarrollo de una determinada solución o de un conjunto de soluciones. El primer escaloncito es lo que se conoce genéricamente como la maqueta. La maqueta me sirve para validar configuraciones posibles de apariencia, de estructura, y a veces son simplemente mapas conceptuales o diagramas muy simples de cómo esa solución va a articular a los distintos elementos en el concepto de producto final, ¿sí? Y siempre son muy rápidas y muy rústicas, por decirlo así, ¿no? ¿Con quién vamos a usar la maqueta? En general la maqueta la usamos para validar algunas hipótesis con involucrados internos, con el propio equipo de desarrollo, con stakeholders internos dentro de los proyectos, porque tienen que entender que esto que yo voy a mostrar no es la solución final, sino que tiene todo un contexto de preliminaridad de este abordaje y de esta solución. Entonces, ¿en qué etapa lo usamos? Lo usamos en una etapa muy temprana, es cuando recién estamos empezando a imaginarnos estas soluciones. Entonces, ¿qué forma tienen estas maquetas? Depende, por supuesto, del tipo de desarrollo que yo quiera avanzar. Voy a tener maquetas diferentes. Entonces puedo tener, por ejemplo, si estoy desarrollando un envase, puedo tener maquetas de cartón. Si estoy desarrollando una aplicación digital, puedo tener maquetas de tipo wireframe en papel, con una estructura de navegación o con una idea general de cómo puede ser las pantallas en las que estoy trabajando. Fíjense que acá no hay nada de programación, no avancé con ninguna especificación técnica, simplemente estoy tratando de materializar la manera en la que me estoy imaginando esta solución. Puedo tener también maquetas de layout para espacios físicos, puedo tener maquetas que son más conceptuales respecto de cómo voy a interactuar entre distintas organizaciones, etc. Fíjense que en todos los casos estoy hablando de un nivel de fidelidad respecto de lo que espero obtener como solución final bastante bajo, ¿sí? No estoy pretendiendo que esto refleje de una manera veraz y exacta cada uno de los detalles de la definición del producto, sino más bien estoy empezando a darle estructura a esta solución en función de elementos críticos que quiero incorporar en esta propuesta. El siguiente escaloncito serían las POC, ¿no? Son las pruebas de concepto, Proof of Concept, que me sirven para validar hipótesis específicamente técnicas y medir factibilidad de algunas soluciones. Entonces, ¿con quién voy a testear esto? Lo voy a testear con involucrados internos, obviamente, pero muchas veces también con tomadores de decisión y con sponsors del proyecto. Es decir, le tengo que poder demostrar a estos actores que lo que me estoy imaginando como solución técnica
para abordar este problema es algo posible, factible y viable en términos técnicos, ¿sí? Acá me olvido, si se quiere, es complementaria a la maqueta en el sentido de que la POC va más al núcleo de la solución y la maqueta tiene más que ver con la forma o con el contenedor de esa solución. Acá, por un tema de complejidad, es probable que las POC puedan estar, no es que voy a hacerlo una sola vez, sino que lo voy a ir haciendo varias veces durante el proceso, pero puede que aparezcan POCs que están implementadas o que son implementadas en una etapa intermedia, ya no tan temprana, porque en la etapa temprana ya validé algunas hipótesis técnicas básicas y empiezo a necesitar la validación de hipótesis un poquito más sofisticadas desde el punto de vista técnico. Sí, pero también dentro de todo lo consideramos en las primeras fases de desarrollo de la solución. Entonces, ¿qué formas tienen estas POC? Lo que vamos a ver es que pueden tener formas, si se quiere, ya tengo elementos más sofisticados dentro de la solución, pero no necesariamente representan, o incluso representan mucho menos que la maqueta, el aspecto general de lo que la solución puede llegar a tener. Entonces, voy a tener mucho esta combinación de elementos que no es permanente, es un armado, una estructura, si se quiere, temporal, que me permite validar que esto que yo me estoy imaginando puede funcionar, para después pasar a una fase de desarrollo posterior en la que me voy a ocupar de cómo hacer que esto sea más lindo, más agradable, más accionable, más usable. ¿Sí? Ahora lo que quiero lograr es saber que si yo conecto esta placa con este sensor y con estos actuadores de una manera determinada, el artefacto va a hacer lo que yo quiero que haga en ese proceso. Entonces puedo tener, el de las tecnológicas es bastante, digo, más visual porque tengo elementos técnicos que se ponen en juego, pero en lo que son servicios puedo tener simulaciones más del estilo teatrales, que quizás tienen una forma más parecida a la maqueta por lo rústico, pero que en el sentido de la puesta en práctica cumplen la misma función, es decir, poder estructurar la solución definiendo secuencias y definiendo resultados intermedios en un proceso de experimentación. Avanzamos un pasito más y entramos en lo que ya es, digamos, por definición el prototipo. El prototipo es una construcción, es un artefacto que tiene las características principales de lo que yo estoy pensando incluir en la solución y me sirve para testear de manera global cómo podría funcionar, cómo podría lucir o cómo podría sentirse esta solución en el contexto experimental, ¿sí? ¿Con quién lo voy a utilizar? Lo voy a utilizar con lo que se conocen como usuarios líderes, como lead users, porque ya no son actores internos a la organización, es un poco la estructura que rompe este límite entre la organización interna y los usuarios o los potenciales beneficiarios, pero necesito que todavía tengan cierta capacidad de imaginarse lo que no está en el prototipo, de entender que el prototipo es un prototipo y que no es una solución final, ¿sí? Entonces, tengo un tipo de usuarios en particular que me puede ayudar a validar este prototipo y obviamente puedo tener un prototipo más rústico, más primitivo o un prototipo más sofisticado con el que me puedo conectar con usuarios, si se quiere, menos sofisticados o menos experimentados en el uso de la solución. Pero sí aparece más claramente que el prototipo tiene que ver con una etapa intermedia del desarrollo de las soluciones. Ya no estoy en una etapa temprana porque tengo que tener varias validaciones de hipótesis anteriores a la construcción del prototipo. En primer lugar, porque la construcción del prototipo implica mayores recursos, tengo que invertir más tiempo, invertir más personas o más cabezas o incluso más dinero
para poder construir esta versión prototípica de la solución que yo quiero implementar, y por lo tanto tengo que estar seguro de que mis supuestos críticos se cumplen y vale la pena seguir invirtiendo en esta solución. Entonces acá aparecen ya prototipos que tienen otra forma, que quizás tienen una estructura más de producto. En el caso, por ejemplo, de las aplicaciones digitales, son aplicaciones navegables, es decir, yo aprieto un botón, eso pasa a otra página. A veces esa navegación no es necesariamente programada, sino que es una simulación, pero de alguna forma me da el efecto de estar actuando sobre la aplicación. Pueden tener objetivos más de validación técnica, como por ejemplo una prótesis en la que yo quiero probar que efectivamente la persona pueda caminar con esa prótesis y que pueda moverse de una determinada manera, o puede tener que ver con la validación de cómo se ajusta una herramienta al uso que le quiero dar, etc. Es decir, el prototipo, de alguna forma, es un rango bastante amplio que cubre un montón de situaciones distintas, pero lo que busca es tratar de ofrecer una experiencia mínima que se asemeje a la experiencia del producto final, de una manera global, para poder validar la idea de integración de los distintos componentes en una solución determinada. Avanzamos un pasito más y lo que vendría después en estos artefactos es el piloto, ¿no? El proyecto piloto o la implementación en piloto, que es básicamente probar el funcionamiento general, pero ya en condiciones reales. Ya no estoy hablando en condiciones experimentales, sino que estoy hablando con datos y con usuarios que están situados en el mundo real, ¿sí? Ya no tengo un entorno controlado. Entonces, en este nivel salto completamente ese límite entre el equipo de desarrollo y el ambiente en donde voy a desplegar las soluciones, no importa si son digitales o no, pero ya me muevo hacia el mundo real y entonces voy a probar este funcionamiento con usuarios y tomadores de decisiones y actores relevantes en el contexto o en situaciones y con datos reales. Entonces acá aparece esta etapa del despliegue, ¿no? Ya no estoy pensando en si es una solución todavía preliminar o difusa, sino que ya tengo una idea de cuál es la solución adecuada y lo que voy a ir a hacer es testear que esa solución cumpla con las condiciones para escalar y para poder ampliar el efecto que va a generar la solución en el entorno. Entonces, lo que voy a buscar es asegurarme que antes de hacer el despliegue completo, yo haya considerado todos los puntos relevantes en la experiencia y en las necesidades de mis usuarios y de mis beneficiarios. Y en la misma línea aparece casi como en paralelo esta idea del MVP. ¿Cuál es la diferencia quizás entre un piloto y un MVP? Es que el MVP lo que busca es testear el núcleo del producto en condiciones reales y no quizás el espectro completo de los elementos que componen esta solución. Pero y lo que busca es viabilidad. De alguna forma tiene una relación, si se quiere, más directa con las POC, porque tienen su foco en las hipótesis técnicas y en la conexión entre esa hipótesis técnica y la manera que tengo de entregar el valor a esa organización. Entonces, estos pilotos o MVP pueden tener formas ya más fieles a la solución final, pero no necesariamente están del todo acabadas, ¿no? Entonces, por ejemplo, aparecen esta idea de los productos beta para los productos digitales, que ya tienen en la forma de producto, pero no están del todo estabilizados. Y lo que quiero es testear con un grupo más reducido, más controlado de usuarios en el mundo real, si esta solución efectivamente funciona de la manera que yo me propuse que funcionara.
Entonces, otro ejemplo de estos pilotos o MVPs que vimos en estos días puede ser los respiradores que se fueron desarrollando con tecnologías, digamos, de producción más rápida para poder atender al aumento de necesidades que tiene el sistema de salud por la pandemia. Entonces, tiene una forma parecida al de un producto, pero todavía tiene algunos elementos que se necesitan testear o que se necesitan ajustar y se ponen a disposición en un contexto que tiene cierto control, a pesar de que está en el mundo real, ¿no? en la situación real. Por supuesto, para servicios y para otro tipo de proyectos de innovación, eso tiene una característica, si se quiere, más blanda, un poco más intangible, y suele estar acompañado digamos, de ayudantes o de facilitadores de esa inmersión, que al mismo tiempo son quienes recogen los aprendizajes y el feedback de los usuarios para entender mejor cómo podemos darnos vueltas y ajustar este proceso o este servicio en el contexto de nuevo real. Esta facilitación o esta ayuda para la inmersión también nos permite modificar el servicio de una entrega a la otra. Y eso hace que en el campo de los servicios el proceso de prototipado sea parte ya de una lógica de la mejora continua, ¿sí? Algo muy similar pasa con los productos digitales, porque me permiten incorporar mejoras, incorporar en el release nuevo un pequeño ajuste o alguna característica nueva que me ayuda a acercarme a lo que los usuarios quieren o necesitan en ese contexto real de uso, ¿no? Y ya el último escalón es el escalón del producto, ¿no? Ya no tengo más artefactos experimentales y empiezo y aparece el artefacto final, que en algunos casos o en algunas industrias no es final inamovible, ¿sí? Una cosa es desarrollo el ejemplo que pongo siempre, un mueble, una silla, y la vendo y ya no tengo posibilidades de modificar esa silla en el futuro. Y sí, lo que puedo hacer, ese mecanismo sí lo puedo implementar en un producto digital. Yo lancé el producto, pero todavía tengo la posibilidad de modificar ese producto con actualizaciones o con complementos que puedo ir agregando a medida que los usuarios van interactuando con esa plataforma, y eso me permite conectarme con el proceso de mejora continua y con el proceso de innovación, si se quiere, más extendido en el tiempo. Entonces, de alguna forma, estos productos tienen un pequeño componente experimental, tienen una pequeña porción que sigue estando abierta a modificaciones y ajustes, y por eso, de alguna forma, lo mantenemos dentro del panorama de artefactos experimentales o de máquinas de aprendizaje. Y acá aparece el último nivel, el nivel de la implementación, que es obviamente el que nos permite ya conectarnos con los usuarios y con los clientes reales. Un poco a medida que iba contando estos ejemplos, iba señalando algunas características que van diferenciando cada uno, ¿no? Una de las características es esto: en qué etapa del desarrollo yo voy a valerme de estos artefactos para poder validar o para poder discutir algunas características de la solución que quiero proponer, ¿no? Esta es una de las variables que hacen diferencia entre todos estos tipos de artefactos. Otra de las variables es el nivel de fiabilidad o de fidelidad que tienen cada uno de estos artefactos respecto de la solución final que yo quiero colocar en el mercado o en el contexto de uso. Entonces, claramente la maqueta tiene un nivel de fiabilidad muchísimo más baja que el producto final. De alguna forma estoy intentando avanzar en la definición de esa fidelidad, estoy tratando de agregarle fidelidad al desarrollo a medida que voy experimentando con estos artefactos en contextos más o menos controlados. Y el otro factor también tiene que ver con el nivel de esfuerzo que me requiere crear el artefacto. Una maqueta es algo muy simple de crear, es algo muy rápido,
y que suele ser muy económico, porque necesito principalmente papel y lápiz y trabajar, invertir algunas horas en pensar cómo podría estructurar esa solución. Pero un prototipo ya requiere de una mayor inversión, como decía, de tiempo, de esfuerzo, de recursos, de insumos, por ejemplo, para poder estructurar este artefacto que me ayude a testear con un usuario que es distinto del equipo de desarrollo que está embebido en el punto de vista que tiene respecto de la solución y de los problemas que se están abordando. De alguna manera, si tomamos estos elementos y tratamos de mapear todos estos artefactos en un mapa integral, de nuevo, para entender un poco en qué momento me sirve cada uno de ellos, yo podría tomar estas dos variables como variables de clasificación, ¿no? El nivel de integralidad, de completitud, de fiabilidad, de fidelidad que tiene el artefacto que voy a construir para testear o para validar mis hipótesis, y el tiempo o el esfuerzo que me requiere construir esa solución, que de alguna forma hay como un trade-off respecto del aprendizaje que quiero lograr de cada una de estas situaciones, ¿no? Entonces voy a tener principalmente dos contextos en los que voy a poner en juego estos artefactos. Los dos contextos son contextos de experimentación, pero en el primer caso es un contexto de experimentación totalmente controlada en el laboratorio o el estudio. Y acá aparecen, como decíamos, las maquetas que pueden tener mayor o menor fidelidad o integralidad de la solución, pero siempre son algo rápidas, digamos, de alguna forma requieren poco esfuerzo. En cambio, las POC quizás tienen menor nivel de integralidad porque son cosas más específicas que me permiten validar hipótesis principalmente técnicas, pero pueden requerirme más esfuerzo en el sentido de que pueden tener mayor sofisticación que una simple maqueta. El gran campo de la experimentación en laboratorio es el campo del prototipo, ¿no? Es el campo más amplio que podría solaparse con las maquetas y con las POC porque pueden tener componentes que tienen más esa forma, pero acá aparece el prototipo como ese gran conjunto de artefactos que me ayuda a darle distintos niveles de materialidad a estas soluciones para ponerlos en contextos de evaluación. Acá aprovecho y lo conecto con una pregunta que aparece en el chat que preguntan dónde encuadraría el A/B testing de una nueva funcionalidad, ¿no? El artefacto experimental va siempre de la mano de la definición del tipo de experimentación que voy a hacer. Entonces, si yo quiero hacer una experimentación del tipo A/B testing, que es comparar dos soluciones que podrían ser alternativas, es decir, que cumplen el mismo objetivo de dos maneras distintas, yo eso lo puedo hacer con dos maquetas, lo puedo hacer con dos POCs, o lo puedo hacer con dos prototipos, o lo puedo hacer con dos proyectos piloto. El concepto A/B testing es un concepto de validación de hipótesis, del mecanismo a través del cual voy a validar la hipótesis. Y sobre ese concepto de evaluación voy a utilizar un artefacto en particular en función del nivel o el grado de desarrollo que tenga la solución en el proceso de innovación. Entonces, el artefacto es el elemento material que yo voy a poner en juego en el proceso de experimentación o de validación o de testeo, ¿sí? Yo tengo ese elemento como el componente material del proceso de testeo, ¿sí? Son dos cosas que son complementarias. El segundo campo es el campo del entorno real o del mercado. Por supuesto que hay un solapamiento, hay entornos controlados dentro de lo real, pero que ya no tengo tanta capacidad de establecer las pautas en las que se va a dar ese experimento, ¿sí? Puedo controlar algunas variables, pero no puedo controlar todo el entorno. Entonces acá aparece el piloto como el artefacto que me permite pisar, si se quiere, los dos campos. Una parte
de laboratorio, puedo ejecutar un piloto a escala laboratorio o un piloto a escala productiva o a escala de despliegue, ¿sí? Y puedo tener pilotos que mutan o que transicionan de un contexto al otro. Luego voy a tener los MVP, que son ya, si se quiere, más específicos, pero al mismo tiempo me requieren de cierto esfuerzo, y a veces hasta el MVP se puede considerar como un piloto específico de una hipótesis dentro de la propuesta de valor que estoy desarrollando. Y finalmente, en el extremo voy a tener al producto, ¿no? El producto viene a ser la cereza del postre, que ya está completamente en el entorno real y de mercado, y que tiene un pequeño componente de experimentación, que es el que me permite la mejora continua y extender el proceso de innovación a etapas más desarrolladas, ¿no? más avanzadas. Entonces, de alguna forma, esta idea de construir un artefacto me tiene que ayudar principalmente a tres acciones concretas. La primera es explorar nuevas soluciones, nuevas configuraciones o alternativas y explorar características formales para esas soluciones. ¿De qué manera voy a estructurar la solución? Y el artefacto me ayuda a poner en práctica esa idea y verificar si lo que me estoy imaginando es posible y es consistente con la estrategia que tengo de desarrollo. El segundo punto me sirve para evaluar, que es un poco esto que estaba comentando antes. En una estrategia de evaluación, de testeo, de validación de hipótesis, el artefacto es lo que me habilita el diálogo y la interacción con ese tercero, ya sea un usuario, un destinatario, un tomador de decisión, un sponsor, porque en ese artefacto se pueden catalizar un montón de decisiones y un montón de visiones que el equipo de desarrollo tiene respecto de cómo resolver los problemas y las necesidades que se identificaron. Y el tercer elemento, que quizás es el más marketingiable de todos, que es que me permite comunicar y presentar las soluciones o los productos una vez que yo estoy terminando ese proceso de experimentación. ¿Por qué? Porque tengo un elemento tangible que me ayuda a comunicarme con el usuario o el destinatario de la solución sin mediar un discurso por parte del equipo de desarrollo, sin explicar cómo se usa este artefacto. Entonces, de alguna forma, y volviendo a este ciclo, a esta lógica de ciclos iterativos en tríada, lo que voy a tener es principalmente la idea de construir, de pasar de las hipótesis al testeo a través de la construcción de estos artefactos experimentales para que a través de, digamos, este testeo yo pueda aprender y sintetizar en esos aprendizajes, en esos hallazgos, lo que las personas necesitan, desean y consideran adecuado para cerrar el ciclo de nuevo con mejorar esas hipótesis. Y si se fijan, esta lógica es una lógica prácticamente transparente con el modelo de desarrollo Lean. ¿Sí? Yo tengo que poder construir hipótesis, para poder, elaborar hipótesis, construir artefactos que me ayuden a hacer tangibles esas hipótesis, poner a prueba esas hipótesis embebidas en los artefactos, aprender de ese testeo, aprender de esas pruebas y de esos experimentos para lograr una síntesis de qué cosas funcionaron y qué cosas no funcionaron, que me permita mejorar las hipótesis y los artefactos que yo voy a ir generando. Entonces, este ciclo se vuelve una espiral que va avanzando y que va acompañando el proceso de innovación para lograr productos cada vez más adecuados y más consistentes para el usuario o el beneficiario. Y eso es un poco lo que tenía hoy para contar y para discutir, y nos quedan nuestros 15 minutitos para conversar o para que ustedes hagan preguntas o comentarios respecto
de estos, digamos, elementos que traje a la discusión. Creo que ya respondieron, pero también había una pregunta de si se está grabando la charla, y sí, se graba y luego se sube al canal de YouTube, donde también pueden acceder a las charlas pasadas. Entonces, eso también está bueno si quieren ir a revisar otras charlas que no pudieron asistir o por tiempo o por agenda o por las cosas del día a día. Bueno, no sé si tienen preguntas o dudas, las pueden escribir en el chat, yo las voy a ir leyendo y voy a ir tratando de responder a sus inquietudes. No sé si alguno también puede contar si tuvo experiencias en implementar esto y aparecieron problemas o situaciones inesperadas cuando se ponen en juego estos artefactos. Quizás está bueno también traer esas experiencias. ¿Me escuchan, no? Tengo la sensación de que... Bien, acá pregunta alguien qué productos con hardware e inteligencia artificial, asumo, IA, llevan adelante hoy Praxia. La verdad es que no podría contestar bien a esa pregunta porque no estoy involucrada en el equipo de desarrollo en particular, los que están trabajando en IA, pero sé que hay muchos proyectos que se está explorando inteligencia artificial y un montón de elementos para brindar soluciones nuevas. Creo que la primera que se me ocurre es una herramienta, una solución para monitorear, que es algo reciente que incluso salió publicado, una solución para monitorear el uso de barbijos en espacios públicos a través de reconocimiento de imágenes, como con algoritmos y con, digamos, un soporte de Machine Learning, puedo tomar filmaciones directas en espacios de tránsito y verificar si la tasa de adhesión del uso de protección de la cara en el contexto local, en función también de ayudar a las organizaciones a incrementar sus medidas de seguridad o de prevención por la pandemia. Eso puede ser un ejemplo, y como esas soluciones hay muchas soluciones que están en desarrollo hoy en día. Bueno, si no hay más preguntas o consultas, no me queda más que agradecerles a todos el tiempo y la participación en esta charla, y ojalá que nos puedan acompañar en las que siguen. Gracias a todos y estamos en contacto.